Hola, ¿qué tal? Fíjense que a diferencia de lo que muchos piensan, el marco jurídico general que prevé nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer frente a las pandemias de verdad es bastante robusto. En el artículo 73, que además es muy extenso, se señala, entre otras cosas, que tanto el presidente de la República, el secretario de Salud y el Consejo de Salubridad General de la República tienen competencias de carácter ejecutivo para todo el país en esta materia. Desafortunadamente las autoridades, y me refiero a las federales, tardaron un poco desde mi punto de vista y también por comentarios de muchos colegas en accionar o detonar estas acciones, pero finalmente enfrentaron el problema y lo han ido resolviendo sobre la marcha, aplicando algunas medidas. Estas medidas importantes son, en primer lugar, el día 23 de marzo, se declaró a COVID-19 como una enfermedad grave y de atención prioritaria. Y esto es interesante porque dispara o detona algunos mecanismos para que se generen unas acciones jurídicas bien interesantes de manera adicional. Esta fue una declaración hecha por el Consejo de Salubridad General. Posteriormente, el día 27 de marzo, el presidente de la República declaró acciones extraordinarias en materia de salubridad que también son un disparador de acciones que ahorita les voy a comentar. 3 días después, el 30 de marzo, se declaró que el COVID-19 es una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y esta tiene una enorme implicación en materia laboral. Finalmente, el 31 de marzo, la Secretaría de Salud dictó las medidas necesarias para hacer frente a COVID-19 y estas, como hemos ido apreciando, son de distinta naturaleza. Primero, se hizo una diferenciación entre las personas, es decir, aquellas que están en riesgo de aquellas que no están en riesgo. ¿Y quiénes están en riesgo? Las personas mayores de 60 años, aquellas que padecen enfermedades crónico-degenerativas como yo, por ejemplo, que padezco diabetes, las que tienen obesidad, hipertensión arterial, enfermedades respiratorias y algunas otras enfermedades semejantes, y el resto de la población son quienes no se encuentran ni en ese rango de edad ni en esa condición médica. Esto es importante porque si bien es cierto que no se hizo una restricción directa o una prohibición al tránsito de las personas en las ciudades, sí se establecieron, digamos, dos mecanismos. Uno de ellos fue una exhortación a las personas que no están en riesgo para que puedan quedarse en casa o resguardarse. Y la segunda es una exhortación doble para aquellas personas que están en esos grupos o en esas condiciones de riesgo. En segundo lugar, se estableció una diferencia también importante entre lo que llamaron actividades esenciales y actividades no esenciales. Y creo que esta es una parte medular. ¿Por qué razón? Porque se nos dice qué actividades deben definitivamente cerrar y cuáles por su importancia tienen que seguir operando. La forma de diferenciación también es bastante clara, ya que se nos dijo que las actividades esenciales son las que aparecen simplemente en un listado y las no esenciales son por lógica las que no están en ese listado. ¿Y cuáles son las esenciales? La recaudación, los servicios de salud, incluyendo la atención de emergencias, por supuesto, de seguridad, los servicios financieros, las cadenas alimenticias, el transporte, etc. Después apareció una ampliación a ese decreto, pero tiene algunas condiciones menores porque está relacionada sobre todo con las obras de construcción, aquellas que le importan al gobierno federal, como el aeropuerto Felipe Ángeles, que todo el mundo conoce, el Tren Maya, etc. Y ya que estamos en esa inercia de las modificaciones, el 21 de abril, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se vieron forzados a cambiar algunas de las medidas que estaban contenidas en el último decreto, que era el del 31 de marzo. La primera, y creo que es la que más drama le agregó a nuestras vidas, fue el anuncio de que esto se va a extender hasta el 30 de mayo y no hasta el 30 de abril como originalmente se había establecido. La segunda es que se le otorgan a la Secretaría de Salud Federal un mayor número de responsabilidades y atribuciones. Por ejemplo, determinar cuándo se pueden abrir algunos municipios a partir del 18 de marzo. O sea, aquellos que no presentan contagios y que hicieron caso a las recomendaciones. No todos. También se establece que la misma Secretaría de Salud puede hacer modificaciones al sistema de vigilancia epidemiológica. Esto es interesante porque a juicio de muchas personas teníamos una subidentificación de los casos. Recordemos que al inicio casi todo se diagnosticaba como una neumonía típica, por ejemplo. En tercer lugar, se establece que los estados deberán adecuarse, fíjense bien, porque se ha estado criticando el Ejecutivo Estatal en Baja California Sur y de Jalisco principalmente, acerca de algunas decisiones sin conocimiento de causa o del origen de ellas. Bueno,
Les comentaba entonces que los estados deben adecuarse gradualmente en cuanto a su capacidad hospitalaria, crear sistemas de registro. Ahora ya opera una plataforma en la que cada estado está obligado a retroalimentar diariamente con la incidencia que vayan presentando. Y a decir del subsecretario Hugo López-Gatell, no todos lo están haciendo ni compartiendo la información con la rapidez que se requiere, pero al menos ya es una realidad. La tan polémica y temida reducción de la movilidad que emana precisamente del Consejo de Salubridad General y que no es una decisión unilateral de los ejecutivos estatales, pero también los estados deben adecuar su sistema de reconversión hospitalaria con la intención de que puedan hacer frente a COVID-19, y en ese sentido tenemos casos muy interesantes, como el del Centro Banamex en la Ciudad de México, que fue adaptado para estos menesteres, el Centro de Convenciones de Querétaro, la misma sede nacional de la Cruz Roja Mexicana en Polanco, en la Ciudad de México, el trabajo muy interesante desde mi punto de vista que viene haciendo Jalisco en todos los sentidos, en todas las áreas, o la misma Ciudad de México, y a todo lo que la propia Secretaría de Salud vaya disponiendo en lo sucesivo. Entonces, si nos preguntaran cuáles son las medidas federales, y ojo que solo me he referido a las federales que hoy están vigentes, creo que son precisamente las que acabo de mencionar en estos breves minutos. Finalmente quiero compartirles que existe un mecanismo que, si bien no es de control, nos va a permitir tener un análisis jurídico, llamémoslo crudo, de toda esta novela en la que se ha convertido el COVID-19 en nuestro país. Y lo encontramos también en nuestra Carta Magna. En el último párrafo del artículo 29, se establece que los decretos expedidos por el Ejecutivo Federal durante esta restricción o la suspensión tienen que ser revisados inmediatamente y de oficio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual debe pronunciarse con prontitud sobre básicamente dos aspectos: la constitucionalidad y validez de los mismos. Pues bueno, vamos a esperar para revisar esos pronunciamientos.